Adelante. Estamos, ¿no? Sí, Muy bien. Se me escucha bien, ¿no? Camaradas, ¿todo bien? sí, Vale. sí, sí. Bueno, como ha dicho Rob, yo me llamo Alberto, algunos ya me conoceréis. Soy estudiante y ahora mismo me comunico con vosotros desde Granada. Y voy a hacer la introducción de nuestro primer CMU, ¿vale? Que, como ya ha dicho Rob, va a ser Mm, máximo para cambiar el mundo. Al final, sencilla, me alegra ver que hay jóvenes conscientes como nosotros que se preocupan por lo que pasa a nuestro alrededor y no están simplemente pasivos, sino que ven la injusticia y los males que azotan a la sociedad y buscan soluciones reales a los problemas que tenemos. Bueno, creo que todos los que estamos aquí somos conscientes y hemos llegado a la conclusión de que el capitalismo es un sistema injusto y destructivo que no tiene nada que ofrecernos aparte de crisis, de precariedad, de paro, de inestabilidad, de miedo y de incertidumbre. Lo que llevamos viendo en los últimos años y durante la historia del capitalismo lo hemos podido ver. Nos lo llevamos mostrando muchos años y lo ha vuelto a hacer con la pandemia del coronavirus, donde una vez más se han vuelto a priorizar los beneficios de las empresas privadas a la vida humana. Ahora, ante la nueva crisis mundial que se avecina, la cual va a ser la crisis más grande en 300 años, incluso más profunda que la de los años 30, se vuelven a priorizar los beneficios de los empresarios a la vida humana. Y como no puede ser de otra manera, el peso de la crisis, los trabajadores y de la juventud. Como ya sabéis, las crisis en el capitalismo son cíclicas. O sea, cada cierto tiempo se dan crisis, ya sean de sobreproducción o financieras, y estas son inevitables. Según algunos economistas burgueses, llegará el punto en el que la oferta y la demanda se regulen y que todo este sistema caótico se equilibre. Pero nada más lejos de la realidad. Esto no va a suceder, ni ha sucedido, ni sucederá. La propia naturaleza del capitalismo, que es casi una anarquía total de la producción, no lo va a permitir. Y tenemos una larga experiencia histórica que nos lo demuestra. Hay unas crisis que son cada vez más profundas y que afectan a cada vez más partes del mundo y con mayor contundencia. Al final, los capitalistas y sus medios repiten una y otra vez que el capitalismo no es un sistema perfecto, pero que es el mejor sistema que hay, es el mal menor, ¿no? El mal menor, dicen, y que no hay nada más allá del capitalismo y que es el sistema socioeconómico más avanzado que pueda haber. El marxismo refuta totalmente esta idea. Su análisis materialista de la historia y de nuestras sociedades es capaz de explicar detalladamente los procesos que se dan detrás de cada cambio de sistema, detrás de cada pensamiento. Entonces, nosotros, ahora, bueno, voy a intentar explicar de forma más o menos corta, digamos, las bases del socialismo científico o el marxismo, ¿no? Digamos que el marxismo tiene tres pilares fundamentales. El marxismo fue desarrollado por Marx y Engels en el siglo XIX. La idea del marxismo explica el desarrollo de la sociedad y nos brindan una base teórica para entender el mundo que nos rodea. Pero nosotros como marxistas no nos limitamos simplemente a entender el mundo, sino que vemos la necesidad de transformarlo. Marx dijo esta frase: los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de diversos modos. Pero entonces, para llevar a cabo esta tarea de entender y transformar la sociedad, el marxismo hace uso de tres pilares fundamentales, que son el materialismo dialéctico, el materialismo histórico y la economía, que es de gran importancia. Voy a empezar explicando el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico concibe el mundo desde un punto de vista materialista, es decir, todos los fenómenos que ocurren en él están ligados única y exclusivamente a la materia. A diferencia del idealismo, el materialismo no concibe ideas independientes que condicionen la materia.
sino que todo proviene de la materia y esta lo condiciona todo, o sea, la materia lo condiciona todo. Al final, los fenómenos que se dan en el universo y también los de la sociedad humana tienen una base y una explicación material. Por ejemplo, nosotros rechazamos la idea del ser humano perfecto, con todos sus comportamientos definidos por la naturaleza. Nosotros explicamos que nuestro comportamiento y forma de organizarnos socialmente vienen dados tanto por nuestras condiciones materiales y forma de organizar nuestras condiciones materiales, como por ejemplo que tengamos manos con pulgares que nos permitan hacer herramientas, capacidad para poder emitir sonidos distintos que nos permitan articular palabras y con ello construir un lenguaje, y por las condiciones de las que nos vemos rodeados. Por ejemplo, que otras tribus pueden suponer una competencia contra la nuestra, o que haya un clima cálido y lluvioso que nos permita plantar, y eso al final determinará nuestra forma de relacionarnos y de pensar, ¿no? Tenemos esa concepción de que no hay unas ideas independientes más allá de la propia materia, sino que las ideas se desarrollan a partir de la materia. Luego, también el marxismo enfoca el mundo dialécticamente. Concibe todo como un flujo constante, un cambio permanente. Heráclito dijo esta famosa frase de nunca pisarás dos veces el mismo río. Y esta es en verdad la esencia de este concepto. Todo, en verdad, el universo, la sociedad, porque esta es la dinámica interna de la naturaleza. La acumulación de cantidad en un fenómeno determinado puede originar otro completamente distinto, puede originar un cambio total. Voy a poneros, por ejemplo, un ejemplo de un trozo de madera que friccionamos contra otro, y una acumulación de calor, poco a poco, llegará a un momento en el que provoque un cambio de madera a fuego y después a ceniza. O sea, ahí hay una acumulación de cantidad y se transforma en otra cosa, en calidad. Esto, por ejemplo, se puede llevar al terreno social y llevarlo, por ejemplo, a una acumulación de ira, de descontento, de agitación social. Durante un tiempo puede convertirse, por ejemplo, en una revolución con un cambio en un sistema socioeconómico. Otro pilar fundamental del marxismo es el materialismo histórico. Desde que damos la historia en el instituto, la historia nos la han enseñado como una serie de sucesos accidentales o casuales, o bien como producto de decisiones de individuos determinados, de individuos concretos, que bien podrían haber actuado de una forma u otra. Y según esto lo condicionan todo. Pero esto no es así realmente. Nosotros concebimos la historia como un producto entre las relaciones de las distintas capas de la población con los medios de producción de la época, es decir, con las formas de producir que tenemos en un momento determinado. Cómo la sociedad reparte los excedentes de la producción, originándose a partir de ahí un sistema socioeconómico determinado, una propiedad pública o una propiedad privada. Esto al final va a determinar las ideas dominantes, las ideas predominantes en una sociedad, así como la forma de su estado en la que está organizada, su arte, su cultura, pero todo partiendo de estas bases materiales de subsistencia. Estas sociedades, ya sea con sus sistemas socioeconómicos, ya sea el esclavismo, el feudalismo o capitalismo, tienen sus fases de apogeo y de decadencia, por la lucha entre las diferentes clases antagonistas que hay dentro de ellas, por ejemplo, entre clase opresora y oprimida, esclavistas y esclavos, señores feudales y siervos, burgueses y trabajadores. Esta lucha entre las diferentes clases sociales, sumado al avance de los medios de producción, hace que al final haya un cambio en el sistema. Las contradicciones que hay dentro de un propio sistema, el cual su forma de organizarse socialmente ya no se ajusta a las condiciones que tenemos materiales, esto hace que al final el sistema entre en crisis
y al entrar en crisis, una de las clases antagonistas salga victoriosa y se haga con el poder. No, digamos que esta es la justificación histórica que da el marxismo a la lucha de clases y a la toma del poder de los trabajadores, de los obreros. Voy a poner un pequeño ejemplo que va a ser el de la sociedad esclavista, de cómo surgió. Bueno, al principio las sociedades vivían en un comunismo primitivo, no había una propiedad privada y la propiedad era colectiva. En el momento en el que las sociedades se asientan y empiezan a producir un excedente, empiezan a producir más alimento del que necesitan, llega el momento en el que ese excedente tiene que ser acaparado por una capa de la población, una capa de esa sociedad. En ese momento, en el momento en el que una capa de la sociedad acapara este excedente, ya hay una diferencia social. Entonces ahí es donde surgen las clases. Pensad, por ejemplo, en que en la época tribal, en la época de las primeras civilizaciones, aquellas civilizaciones que estaban más avanzadas técnicamente y que tenían mejores armas podían conquistar a otras civilizaciones o a otras tribus, a otros pueblos, y hacerlas esclavas para que trabajaran en sus campos, por ejemplo. Aquí este fue en verdad el origen del esclavismo, ¿no? Que otras personas trabajaran para esa civilización en concreto o esa élite. Y al final quedaron despojados del trabajo humano y pudieran dedicarse a otras cosas como la investigación, etc. Bien, digamos que esta es el materialismo histórico, ¿no? La justificación histórica que da el marxismo a los movimientos sociales, a la lucha de clases y, por tanto, al socialismo, que ahora lo explicaremos más adelante. Ahora voy a explicar algo de economía marxista, ¿no? La visión económica que tenemos los marxistas de la sociedad. Ahora mismo vivimos en una sociedad, vivimos en un mundo que es increíblemente rico, pero en cambio hay una desigualdad social enorme. Hay gente muriendo de hambre en el otro lado del hemisferio y en cambio hay multimillonarios que prácticamente con una pequeña parte de su riqueza se podría acabar con el hambre en el mundo. Pero esta desigualdad social no se va a solucionar con las migajas de estos ricos, de estos poderosos. Esto es un cambio, es un problema de base, es un problema en la propiedad, en la forma de organizarnos que tenemos, en la propiedad privada. Nosotros, los trabajadores y los jóvenes, realmente somos los que producimos la riqueza que hay en el mundo. Somos los que se levantan a las 6, a las 7 de la mañana a su puesto de trabajo y los que ponen en marcha la cadena de montaje, son los que se levantan y abren la tienda, son los repartidores. Son estas personas realmente las que mueven la economía. O sea, somos los trabajadores los que movemos la economía. Realmente somos nosotros los que producimos esa riqueza, pero ¿a dónde va esa riqueza? Porque el mundo, como ya he dicho, es increíblemente rico, pero nosotros no vemos esa riqueza. Realmente nos dan las migajas, nos dan una pequeña parte de lo que nosotros producimos, nos están quitando la riqueza. Esto es lo que llama Marx la plusvalía, ¿no? Esa riqueza que producen los obreros, pero que no les es retribuida y que se quedan los empresarios. Al final, los marxistas lo que queremos es que haya un cambio de base en la sociedad, la propiedad privada de los medios de producción. O sea, que los obreros tengamos el poder y tengamos, digamos, el control sobre las fábricas y sobre cuánto se produce y sobre lo que se produce. Porque en el sistema capitalista no se produce para satisfacer las necesidades de toda la población, sino que se produce para crear beneficio a una minoría. Si realmente se produjera para satisfacer las necesidades de la población, no estaría muriendo gente de hambre, porque ¿qué mayor necesidad hay que la de comer? Ahí es donde se ve una de las grandes contradicciones del capitalismo.
realmente es una aberración y tenemos que acabar con ello. Pero esto no es una idea utópica ni una idea irrealizable, sino que se puede realizar. Ahora mismo tenemos las bases materiales, tenemos los medios de producción lo suficientemente desarrollados para que eso se cumpla. Y de hecho ahora vamos a entrar en una nueva etapa de crisis que va a agitar los cimientos de la sociedad y la gente va a buscar alternativas a este sistema. Y nosotros tenemos que alzarnos como la alternativa. Tenemos que ser la alternativa de esta sociedad. Los marxistas reivindicamos una redistribución de la riqueza y que nosotros los obreros, los trabajadores, tengamos el poder sobre lo que se produce en cada momento y que no haya una anarquía de mercado, como ya he dicho antes, de que se produzca conforme a la sociedad lo necesite. También en el socialismo no existiría el paro, porque hoy en día vemos cómo hay, depende del país, un 10% de paro, un 20% de paro. O sea, hay personas que no están trabajando, pero en cambio hay personas que trabajan 8, 9 horas, 10 horas, 7 horas. Y esto no es porque tenga que ser así, sino porque a los empresarios les sale más rentable contratar a una persona durante 8 horas y pagarle una miseria de contratar a 5 y que hagan el mismo trabajo. Ahí es donde está la base del problema, el beneficio privado. Nosotros queremos que haya un beneficio colectivo, que toda de lo que produce, porque al fin y al cabo esa riqueza nos pertenece, al igual que nos debe de pertenecer las fábricas que producen esa riqueza, porque sin nosotros esas fábricas no tienen sentido, no tienen ninguna utilidad. Entonces, ahora mismo vivimos en una sociedad que tiene digamos, el avance tecnológico como para convertir el mundo en prácticamente una utopía. Ahora mismo podríamos prescindir totalmente o casi totalmente de los hidrocarburos, pero sabemos que hay empresas detrás, petroleras, que tienen fuertes intereses en mantener ese modo energético. Entra ahí una vez más la contradicción del beneficio y del lucro privado, que al final destruye al planeta y destruye a la sociedad. Digamos, un argumento absurdo que dan muchas veces los voceros de los capitalistas y los capitalistas mismos, es que el ser humano es egoísta y es inevitable que unas personas se enriquezcan a base de otras y que siempre va a haber unos que pisoteen a otros. Y que el egoísmo y la maldad, digamos, que está inherente en el ser humano. Pero yo hago esta reflexión, y es que mirar a la gente en la sociedad capitalista y concluir que la naturaleza humana es el egoísmo, es como mirar a la gente en una fábrica donde la contaminación está destruyendo sus pulmones y decir que la naturaleza humana es toser. O sea, como dije antes, al final nuestras condiciones materiales, de lo que nosotros estamos rodeados, determinan nuestro pensamiento. Y si nosotros vivimos en un mundo precario, vivimos en un mundo que vivimos en la precariedad, en la falta de oportunidades, en las crisis, en la inestabilidad, en la incertidumbre, nos vemos obligados a hacer cosas, digamos, malas, entre comillas, para poder sobrevivir. Entonces, esa es, digamos, la naturaleza del egoísmo, en verdad, el sistema en el que vivimos, que nos condiciona al final. Entonces, si queremos acabar con, aparte de todos estos males de la sociedad, también tenemos que acabar con el capitalismo y hacer que todo lo básico para poder sobrevivir, que a nadie le falte de nada. Porque es posible, ahora mismo es posible, que no nos digan lo contrario. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que ahora, en estos años convulsos en los que nos vamos a ver sumergidos, necesitamos de organización y de unidad entre los jóvenes y de los trabajadores para poder realizar un cambio profundo en el sistema.
porque aunque ahora mismo el sistema capitalista esté en una fase en la que esté moribundo, en el que entre en una crisis muy profunda, el capitalismo puede renovarse y reinventarse y salir a flote y seguir otros años más bajo su yugo. Entonces, es una oportunidad que ahora debemos aprovechar, debemos organizarnos en un partido auténticamente revolucionario que siga las ideas del marxismo y que explique pacientemente a la sociedad, a la juventud y a los trabajadores cuál es el camino que debemos seguir y que señale de frente los problemas que tenemos y que no se vaya por las ramas. Que la historia nos ha enseñado que el reformismo es inútil y la única vía posible es un cambio en el sistema que ya va tocando desde hace tiempo. Y por último decís que una frase de Antonio Gramsci que me gustaba mucho, y era que en los periodos entre la vieja sociedad y la nueva sociedad, en esos periodos convulsos es cuando nacen los monstruos. Entonces, ahora mismo tenemos que ser optimistas como revolucionarios, pero también tenemos que alzarnos decididamente contra el fascismo y contra ideas ultraderechistas que están surgiendo ahora mismo y que podrían surgir a flote. Es posible que vuelvan a surgir y nosotros somos la alternativa. Al final, muchas veces se decide entre revolución y contrarrevolución. Entonces, nosotros tenemos que ser el partido revolucionario. Y lucha de clases, la organización que al menos lo va a intentar. Así que, pues ya está, camarada, lo voy a ir dejando por aquí y damos paso al debate.